Muy buenas a todos, aquí LucasTron741 y en el video de hoy estamos en la octava parte de nuestra saga de tutoriales de cómo crear nuestro propio inventario en Unity y en la parte 21, si no me equivoco, de nuestra saga de cómo crear nuestro propio RPG en Unity. Bueno, en el video anterior, si recuerdan, habíamos hecho la base de datos. Habíamos hecho esto simple, habíamos explicado qué eran los Scriptable Objects, para qué se usaban y demás. Si no lo viste, te lo voy a dejar acá en la descripción o puedes pasarte por mi canal. Y bueno, dijimos que en el siguiente video íbamos a implementarlo ya en nuestro inventario. Así que eso es lo que vamos a hacer. Por ende, vamos a irnos a la script inventario nuevo, a nuestro inventario que ya teníamos, la script que nos permitía arrastrar los ítems, ver si tenían la misma ID y demás. Y vamos a hacer una serie de modificaciones y agregar bastante código nuevo. Quiero hacer una aclaración previa, y es de que yo ya voy a tener escrito toda la script ya escrita, por el hecho de volver un poco más dinámica el video, para así yo puedo centrarme más en explicarlo que en ir escribiéndolo. Y porque esta parte que vamos a ver hoy, y creo que lo voy a hacer en dos videos, va a ser bastante largo y digamos que, bueno, no muy largo, pero el tema es que es medio complejo y quiero que lo puedan entender bien. Así que cualquier cosa, igual saben que cualquier duda que tengan me la dejan en los comentarios y voy a tratar de respondérsela lo más rápido posible. Así que bueno, hecha esa aclaración, vamos a empezar. Lo primero nuevo que podemos ver es que justo abajo de la clase inventario nuevo MonoBehavior tenemos una estructura nuevamente, como habíamos hecho anteriormente en la base de datos. Acá vamos a crear una nueva estructura, la cual vamos a llamar objeto inventario ID, o bueno, objeto ID, lo hice de paja, que básicamente lo que va a tener, o por lo que se va a formar esta estructura, va a ser de dos variables públicas, integer, o sea, números redondos, sin coma, las cuales van a ser el ID y una cantidad. Ahora van a ver bien para qué vamos a usar esta estructura y demás, pero luego de digamos, crear estas dos variables, dentro de esta misma estructura vamos a crear una nueva variable pública, la cual vamos a llamar objeto inventario ID, que va a necesitar de dos parámetros nuevamente integer, que vamos a llamar ID y cantidad. Recuerden que para los parámetros tenemos que escribir la variable, el nombre de la variable, o del parámetro más bien dicho, una coma, y así vamos agregando sucesivamente todos los parámetros que nosotros queramos. Entonces abrimos los corchetes y ponemos this.id es igual a id y this.cantidad es igual a cantidad. ¿Qué es lo que dice acá? Bueno, decirle que la id, como pueden ver, de nuestra estructura va a ser igual a la id que nosotros le pasemos como parámetro a la variable objeto inventario ID. Y hago exactamente lo mismo con la cantidad. La cantidad que tiene la estructura va a ser igual a la cantidad que nosotros le pasemos como parámetro. Bueno, simplemente es eso, esa estructura simple. Es importante que la volvamos System Serializable. Y bueno, hecho eso, vamos a las siguientes variables. La variable nueva que tenemos acá también es justamente referenciando a nuestra base de datos, pero como pueden ver no tenemos el public acá porque no nos interesa que sea pública. Por ende simplemente ponemos a qué pertenece, en este caso a database. Acá ustedes tienen que poner en realidad el nombre que hayan elegido para su script. Y bueno, simplemente le ponen un nombre, yo le puse data. Es importante que la volvamos serializable file, ya que como no es pública no la vamos a poder ver en el inspector, pero si lo hacemos de esa manera van a ver que ahí podemos acceder a la data, para así podemos arrastrar nuestra base de datos a la variable. Bueno, hecho eso, esto no le hagan caso a estos headers, o sea, son parámetros que puse nada más que para volver más fácil de leer. Acá ven, como pueden ver, variables del drag and drop, y el otro no lo había puesto, el header acá. Sí, prefix items, que tendría que estar por acá, no sé por qué no aparece, pero bueno. Así que a esto, lo que diga header, no le hagan caso. La cuestión es que acá tenemos las variables que ya habíamos utilizado justamente para el drag and drop.
en los videos anteriores. Lo único que cambia, como pueden ver acá tenemos el expare, el objeto seleccionado y demás, lo único que cambia es que a la variable del canvas, que la utilizábamos justamente cuando íbamos a volver a nuestro objeto inventario, nuestro objeto seleccionado, lo volvíamos hijo del canvas, lo único importante que tenemos que hacer es volver estática esta variable. Si recuerdan, ya habíamos vuelto un par de variables estáticas, creo que si no me equivoco para la script del enemigo, para la inteligencia del enemigo y demás. Ahora van a ver que más adelante va a tener sentido porque la vamos a utilizar en la script del ítem y demás. Pero por ahora ustedes solo vuelvan la estática y van a ver que al volver la estática no van a poder verla en el inspector. Por ende, para poder rellenar, digamos, esta variable con el canvas, obviamente, lo que vamos a hacer es en el start vamos a poner canvas va a ser igual a transform.parent.transform. ¿Qué es lo que hice acá? Bueno, yo sé que la script la tiene el inventario y yo quiero que esa variable se rellene con el canvas, con el transform del canvas. Entonces simplemente accedo al transform, que va a ser el inventario, después al parent, o sea al padre, que en este caso es el canvas, porque recuerden que estos son hijos nada más. Así que el padre del inventario es el canvas y luego accedo a su transform, simplemente eso, y ahí ya tenemos rellenada la variable sin necesidad de verla en el inspector. Después, por lo demás, estas variables no cambian. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante porque los quiero ir mostrando a medida que lo vayamos utilizando, para así no se hace mucho quilombo. Y acá es importante que creemos estas dos nuevas variables. No recuerdo sinceramente ahora, creo que no sé si ya habíamos creado también esta variable, la del ítem, ahora no recuerdo, pero bueno, en el caso de que no la hayamos creado también la crean. Así que creamos tres variables públicas, una transform que la vamos a llamar contenido, otra que va a ser de la clase ítem, que bueno, la llamamos ítem, y una lista de objeto inventario ID. Ahora voy a explicar esto, pero primero que nada, ¿qué es esto del contenido? Bueno, esta variable la vamos a rellenar justamente con dentro del inventario. Como pueden ver, tenemos el fondo y tenemos el contenido, que es justamente almacena a todos los slots. Bueno, este contenido lo vamos a arrastrar a esa variable, así que arrastramos contenido a donde dice contenido y ya está. Ahora, esta lista, bueno, una lista la cual vamos a llamar inventario, va a almacenar todos los objetos inventarios ID, o sea, va a almacenar va a almacenar dentro de esta estructura objetos con ID y cantidad, simplemente eso. La llamé inventario y como toda lista tiene que ser digamos hacerse de la siguiente manera. Creamos la lista y ponemos que es igual a new list, objeto inventario ID y los paréntesis, nada más. Eso, digamos, sería con respecto a estas variables nuevas que ahora van a ver cómo las vamos a utilizar. Luego vamos a irnos a acá como pueden ver tenemos el void update, el void arrastrar, que ya lo utilizamos y demás. Estos no los vamos a tocar, el del canvas screen tampoco. Lo único que vamos a ver nuevo son agregar ítem, eliminar ítem y inventory update. Primero voy a empezar con el inventory update, que es el más heavy, por así decirlo, y uno de los más importantes. Como dice su nombre, justamente se va a encargar de actualizar los ítems dentro de nuestro inventario. Pero antes que nada es importante que justo arriba de esta void creemos una nueva lista que va a ser privada, como pueden ver, una lista de ítems, es importante esto, la cual vamos a llamar pool, que va a ser, bueno, como es una lista, ponemos nuevamente es igual a new list, ítem y los paréntesis. ¿De qué se va a encargar esta lista? Bueno, va a almacenar todos los ítems que vayamos, no todos los ítems, o sea, en el sentido de un hacha, una manzana, lo que sea, sino todas las scripts ítem que estén en nuestros slots. Recuerden que para la void de arrastrar incluso nosotros utilizábamos, reconocíamos cuando un slot tenía el componente ítem y ahí sabíamos que había un objeto. Bueno, algo parecido acá, o sea, vamos a almacenar todas esas scripts ítem que se encuentran en los slots. ¿Por qué la llamé pool? Bueno, porque vamos a hacer uso del pool object o pooling object, que básicamente, o sea, es bastante
No es muy complejo en realidad, pero es algo muy utilizado dentro de los juegos, ya sea para incluso para tiros, para lo que sea. Y el pooling object es un método en el cual se reutilizan objetos, ya sean game objects, scripts, como es este caso, o cualquier otro objeto, se lo reutiliza para evitar instanciarlo, o sea, evitar crear nuevos objetos del mismo. Justamente con el fin de reducir el procesamiento que haga la computadora, el gasto de memoria y demás. En este caso vamos a ir desactivando o activando las scripts que estén en los slots para evitar crear nuevas. Ahora van a ver que si eso mucho sentido no les cerró muy bien, van a ver que más adelante lo voy a tratar de explicar de otras formas y lo van a ir viendo en los ejemplos y van a ver que es bastante simple. Bueno, en nuestro inventory update, primero que nada tenemos un for dentro, que recuerden que un for es un loop, o sea, se repite constantemente, en el cual tenemos, bueno, una variable i que comienza con 0 y que se va a ir aumentando hasta obtener el pool count. Como es una lista, el count nos dice la cantidad de objetos que hay dentro de esa lista. Entonces i va a ser igual, va a terminar siendo igual a la cantidad de objetos que haya en el pool. Bueno, una vez que tenemos ese número, lo que nos vamos a encargar es, vamos a crear un condicional en el cual decimos que si i es menor a inventario count. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer, lo que vamos a anotar es que inventario, la lista inventario, como pueden ver es de objeto inventario id, se va a encargar de almacenar dos datos nada más, los cuales ya los vimos en la estructura. Va a ser una id y una cantidad. Ahora, en cambio, el pool lo que se va a encargar es de almacenar las scripts ítem. Entonces, este condicional, estos condicionales siguientes, lo que se van a encargar es de notar cuando hay más scripts que objetos y viceversa, cuando hay más objetos que scripts. Así que vamos a ver, voy a tratar de explicarlo, esto es medio difícil quizás, pero van a ver que es simple. Una vez que lo relean y demás, se van a dar cuenta que es simple. Entonces, acá lo que estamos verificando es si hay menos scripts que objetos de inventario. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, si nosotros tenemos más objetos acá, pero hay menos cantidad de scripts, lo que vamos a hacer es crear nuevas scripts. ¿A qué me refiero con esto? A ver, supongamos que nosotros tenemos un ítem acá. Entonces tenemos un objeto inventario id y una script ítem, ¿no? Que está en este slot. Ahora, supongamos que yo agarro otro objeto. Lo que va a pasar es que voy a adicionar, voy a llamar nuevamente al objeto inventario id, voy a pasarle estos dos datos, el id y la cantidad del objeto que acabo de agarrar, y lo que va a pasar es justamente que el inventario va a aumentar. Entonces, en ese caso, yo voy a tener dos valores acá, pero yo solo tengo una script acá de ítem. Entonces, en ese caso lo que voy a hacer es crear otra script ítem que me permita, digamos, que me permita adicionar el objeto el nuevo objeto que acabamos de agarrar, con su correspondiente ítem script, y poder, bueno, así después reconocer saber que hay en ese slot hay un objeto, poder arrastrarlo y demás. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una nueva variable que la llamamos O, que es objeto inventario id, que va a ser igual a inventario i. ¿Qué hago con esto? Justamente, yo como sé que hay menos scripts ítem que objetos, lo que voy a hacer es crear una variable que va a almacenar, digamos, ese objeto, esa cantidad menor a inventario, y la voy a agregar al inventario. Y después voy a acceder al pool. Entonces, al pool lo que voy a hacer es justamente pool, como es una lista, necesito un index, un objeto. Voy a acceder a la i y voy a acceder a su id. O sea, recuerden que el pool está hecho de nuestra script item, que acá la tengo cerrada, así que vamos a ir a scripts. ¿Dónde está item? Acá está, item.
recuerden que nuestra script item tiene un ID que está en mayúscula, así que justamente lo habíamos puesto en mayúscula para poder diferenciarlo después. Ven que este ID hace referencia al ID que tiene nuestro objeto, y lo que vamos a hacer es a este nuevo objeto inventario ID le vamos a asignar esa ID. Es medio complicado, ya sé, pero bueno. Después nuevamente accedemos al pool object, a su componente image, a su sprite, digamos, o sea, accedemos al componente, vamos a ver acá, por ejemplo, de un objeto común, su componente image, y tiene un source image, que en este caso es un USprite, o sea, se maneja por sprite. Si yo le cambio, como pueden ver, cambia la imagen. Dejo esto así. Entonces, accedemos a su componente image, a su sprite, y lo volvemos igual a data. Acá, como se pueden dar cuenta, estamos accediendo a la base de datos, data.base de datos o .id. ¿Qué es lo que hice acá? Recuerden que nuestra base de datos se maneja justamente por IDs para reconocer los objetos. Entonces le voy a pasar la ID del objeto que acabamos de agarrar. Y bueno, luego accedemos dentro de eso accedemos a la variable icono que la habíamos creado acá, justamente public sprite icono, y lo que vamos a estar haciendo acá básicamente es convertir la imagen del objeto que esté en el inventario con la imagen respectiva a su ID. O sea, si el ID es 0, entonces como yo lo seteé que el ID sea una poción, se va a convertir en una poción. Y así sucesivamente. Luego esto lo hago más que nada para solucionar un error que me pasaba, que es justamente accedo al rect transform de nuestro objeto, a su local position, y la vuelvo vector 0. Esto lo hago justamente para que cuando como están dentro del slot, la imagen no quede, como que no se buguee ni nada y no aparezca por cualquier lado, sino que aparezca justo en el centro, en el vector 0, 0. Luego acá accedemos a la cantidad y le pasamos la cantidad de ese objeto, y así sucesivamente. Esto de los botones lo vamos a ver más adelante por ahora, así que lo voy a volver comentario, así que no le hagan caso. Y por último accedemos al GameObject setActiveTrue, porque recuerden que como les había explicado, dentro del Object Pooling lo que hacemos simplemente es desactivar o activar objetos para poder utilizarlos y reutilizarlos, simulando, por ejemplo, no sé, que se destruyó cuando en realidad lo único que hicimos es desactivarlo y después lo activamos para reutilizarlo, y así sucesivamente. Entonces activamos el objeto y va a ser visible en nuestro inventario. Ahora, eso es siempre y cuando haya menos scripts item que la cantidad de ítems que haya sea menor a la cantidad de objetos que hay en el inventario. Ahora, en cambio, si pasa lo contrario, o sea, si hay más ítems que objetos de inventario, lo que vamos a hacer es desactivar, esto también no le hagan caso, lo vamos a ver más adelante, es desactivar ese GameObject. ¿Por qué? Porque justamente cuando vean, por ejemplo, yo tengo este ítem acá, ¿no? Entonces vamos a ver que más adelante vamos a eliminar ítems. Si yo elimino el ítem, lo que voy a hacer es volver la cantidad del objeto inventario ID a 0, y entonces lo vamos a eliminar. Pero lo que va a pasar es que va a quedar una script acá inventario vacía. Entonces, si pasa eso, lo que vamos a hacer es, digamos, desactivar esa script, o sea, desactivar el GameObject. Dicho de otra forma, nosotros tenemos un objeto acá y un objeto acá. O sea, dentro de nuestra lista de inventario tenemos acá, no sé, un objeto con una cantidad 1 y un ID 1, acá un objeto con una cantidad 2 y un ID 3, y así acá también otro tenemos, pero nosotros teníamos más objetos, solo que a este yo lo borré. Entonces lo que va a pasar es que deja de estar en el objeto inventario ID, pero va a estar su script acá. Entonces tengo una script de más.
Y justamente lo que voy a hacer, en vez de borrarla para poder seguir reutilizándola, lo único que voy a hacer es desactivarla. Entonces va a dejar de ser visible en el juego en sí, en el inventario. Y así sucesivamente. Cuando agarre otro objeto y pase los nuevos parámetros del objeto inventario ID, como la cantidad de ítems, de objetos del inventario va a ser mayor a la de las scripts, la voy a volver a activar. Y así sucesivamente vamos, y se dan cuenta que podemos reutilizar y constantemente nuestras scripts. Bueno, entonces, como decía, en el caso contrario, la desactivamos y accedemos nuevamente al GameObject.transform.parent getComponentImage fieldCenter es igual a false. ¿Para qué hacemos esto? Justamente para recuerden que en el video de embelleciendo la UI, lo que hacíamos en los slots cuando había un objeto era llenar su interior para que parezca, o sea, para que quedara más lindo. Pero como nosotros desactivamos la script item, lo único que hacemos es desactivarla, pero en sí sigue estando ahí. Por ende, el objeto, el slot va a quedar pintado. Pero para evitar ese error, accedemos justamente al padre, porque recuerden que los ítems son hijos de los slots. Accedemos al padre, accedemos al getComponentImage, al fieldCenter y lo volvemos false, que es lo que veníamos haciendo ya que ya lo hicimos en el video de embelleciendo la UI, pero acá hay que hacer esta mini actualización, por así decirlo. Bueno, hasta ahí quedaría, digamos, el for, o sea que cerramos el caso else, y acá cerramos el for, como pueden ver. Vamos a tomarnos un tiempo, ya sé que es bastante cargado lo que os voy diciendo, pero espero que vayan entendiendo. Al igual lo repito, cualquier duda que tengan me lo van diciendo en los comentarios y voy a tratar de respondérselas. Así que bueno, hasta acá tenemos esta parte. Luego tenemos que inventar el otro caso, en el caso de que haya mayor cantidad de objetos de inventario que de objetos en el pool, o sea, en nuestro pooling object, o sea, en nuestros ítems, nuestras scripts ítem. Si ese es el caso, nuevamente creamos un for, pero en este caso la i, en vez de ser igual a 0 como lo hicimos en este for, va a ser igual a la cantidad de scripts ítem que estén dentro de la lista pool. Y entonces lo que vamos a decir es que esto se va a ejecutar constantemente siempre y cuando i sea menor a la cantidad de objetos de inventario. ¿Qué es lo que digo acá? Bueno, justamente, si yo agrego nuevos objetos, porque recuerden que nosotros lo que veníamos haciendo era, agregamos un objeto, se crea un script item, o sea que agregamos un objeto tanto al inventario como a nuestro pool. Agrego otro objeto, bueno, entonces agregamos un objeto al inventario y un objeto al pool. Si yo eliminaba este objeto, se eliminaba el objeto de la lista inventario, pero la script seguía estando acá. Para así, si yo volvía a agarrar, lo único que hacía era volver, o sea, set active igual a true y activaba la script item. Pero en el caso de que este slot no tiene desactivada ninguna script porque todavía no se rellenó, lo que va a pasar es que justamente vamos a tener que crear esa nueva item, esa nueva script vamos a tener que crear y adicionársela, para así después nuevamente la desactivamos o desactivamos y la vamos reutilizando. Para hacer eso justamente creamos este for loop y dentro de él creamos una variable item que la llamé it, que va a ser igual a instantiate, no me acuerdo cómo era que se pronunciaba, que esto lo que nos permite es justamente instanciar, o sea, crear un nuevo objeto, y nos pide dos parámetros en este caso, el objeto original y el padre. Entonces, como objeto original le pasamos item, que recuerden, acá arriba de todo, cuando habíamos creado las variables, acá public item, acá lo único que hacemos, como pueden ver, item tiene la script item. Entonces lo que hacemos es, vamos de nuevo donde estábamos, acá creamos un objeto, le pasamos la script, y como padre lo que vamos a hacer es acceder a contenido, que recuerden que ya lo tenemos en una variable, o sea, accedemos a contenido
y dentro de eso, .getChild, el getChild lo que nos va a permitir es acceder, como pueden ver ahí dice, returns a transform child by index, o sea, nos devuelve un transform, un transform que es hijo de este, en este caso de contenido, pero mediante un index, o sea, mediante un número. Nosotros, por ejemplo, si yo pongo 0, me va a devolver este slot. Si yo pongo 1, me va a devolver este. Si yo pongo 10, me va a devolver este, y así sucesivamente. Entonces, yo lo que voy a hacer es getChild.i y le paso eso como parámetro, como index. Y luego lo que hago es pool.add, o sea, agrego, el add nos sirve para agregar un objeto a nuestra lista, en este caso a la del pool, y el objeto que voy a agregar es este id, que es este que creamos acá. Entonces ahí agregué una nueva script a nuestra lista de pool. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? Voy a explicar esto mejor. Acá creé un nuevo if por un error que me sucedía, que era justamente con el problema de las asignaciones. ¿Qué era lo que pasaba? Que a veces, si yo por ejemplo agregaba un objeto, lo movía acá, yo volvía a agarrar otro objeto, y lo que pasaba a veces era que, por ejemplo, se superponían dos ítems uno arriba del otro y se generaba un quilombo. Entonces creé este if que se encarga justamente de determinar si ya hay un objeto dentro de ese slot. Entonces, si ya hay, va a ir al siguiente slot, y al siguiente slot, y al siguiente slot, así hasta encontrar un slot libre. Bueno, en este caso entonces pongo if contenido.getChild 0, o sea, accedo al primer slot de todos, porque lo que hace es verificar desde el primero, pasa así todo, encuentra que hay uno libre, pues se pone ahí. Ahora, el siguiente objeto choca, por ejemplo, va a ir a un slot donde ya hay un objeto, bueno, parte desde el 0. Si en el 0 ya hay un ítem, pasa al siguiente, y así sucesivamente. Siempre empieza desde el primer slot. Entonces verifico desde el primer slot con el getChild, .child count. Esto me permite saber cuántos hijos tiene ese objeto, que en este caso es el slot, porque recuerden que los ítems son hijos del slot. Entonces, si el slot ya tiene un hijo, lo que me va a pasar es que el child count va a ser igual a 1. Entonces, en el caso de que el child count sea mayor o igual a 2, o sea, ya tiene un hijo, y digamos, lo que voy a hacer es seguir con el siguiente. Entonces, abro los corchetes, creo un nuevo for con una variable, como ya habíamos utilizado el i, la llamé s, ustedes le pueden poner el nombre que se les cante. S es igual a 0, y s es menor a contenido child count, o sea, es menor. Lo que va a hacer esa variable, ese for, es repasar por todos los hijos de nuestro contenido. Entonces, si contenido getChild s, o sea, si accedo a cada uno de estos slots, accedo al child count, y si alguno de todos estos slots tiene un child count 0, o sea, no tiene hijos, ahí es donde voy a agregar mi ítem, o sea, id.transform.setParent contenido getChild s, y después agrego un break para terminar con este for y que no se repita constantemente, y nada más se llame cuando suceda el caso de que se mueve un ítem a un slot que ya tiene un hijo. Bueno, hasta ahí eso. Luego voy a terminar de explicar esto y ya voy a terminar el video porque ya se está por hacer media hora. Bueno, luego de ese if, que es simplemente para verificar eso, lo que hago es acceder a nuestro id.transform.position y lo vuelvo vector 0 para que se mueva justo al centro del slot. Hago lo mismo con el local scale, para esto más que nada para verificar que no agarre una escala media flashera por algún error y no sé, quede la imagen más grande o lo que sea. Así que vuelvo local scale vector 1. El vector 1 lo que me permite es, como pueden ver ahí, es la forma corta de escribir vector 3 1 1 1. Entonces con el local scale lo que hago es acceder al ítem, acceder a su escala,
Recuerden que la escala nos permite, a ver, por ejemplo, les voy a mostrar con un objeto, por ejemplo, el jugador. La escala me permite hacerlo más grande o más chico al jugador o a cualquier objeto. Entonces, lo vuelvo vector 3.1 y ya está. Ahora, lo último que queda es reasignar los valores. Así que acá, como pueden ver, hacemos exactamente... Esperen que esto todavía no lo vamos a ver. Hago exactamente lo mismo que hicimos acá arriba. Creamos objeto inventario ID, inventario, la llamamos, bueno, o el nombre que ustedes quieran. Copiamos básicamente esto, lo copiamos y lo pegamos acá. Como pueden ver, es exactamente lo mismo. ¿Y por qué hago esto? Justamente porque como lo creé nuevo, le tengo que reasignar la ID, los valores que ya habíamos asignado antes. Luego lo activo, setActiveTrue, y ya está. Ahí termina nuestra super grosa void inventory update, y ya vamos a tener gran parte hecha ya de la parte más complicada de entender, digamos, de nuestro inventario. Hasta acá va a ser el video de hoy, porque ya si no va a ser muy largo y muy pesado por ustedes también. Así que hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, más que nada que lo hayan podido entender. Igual lo repito nuevamente, cualquier dudita saben que me lo pueden dejar en los comentarios. Y ¿qué iba a decir? Ya me estoy poniendo mal. Ah, sí. Bueno, recuerden darle like, compartir, que saben que con eso me ayuda muchísimo. Comentar cualquier dudita que tengan. Y bueno, sin más que decir, nos vemos.